Yo no he sido vaquillero toda la vida. La vaquilla siempre la viví desde fuera. Hasta que en 2023 llegué a Los Marinos con una cámara. It brings back the sound of music so tender. Y de pronto me encontré con algo que no esperaba. Porque en una ciudad sin mar hay un barco. Y ese barco, cada julio, no navega por agua, navega por Teruel. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing. Y para entender qué hace aquí ese barco, primero hay que entender a la peña que lo lleva. Los Marinos nacieron en 1951. Su origen está ligado a la música, a la orquesta, a la cuadrilla, a una forma muy concreta de salir a la calle y vivir la vaquilla. El libro de la peña, escrito por Nonito Vicente, deja claro ese arranque musical y marinero y sitúa a Manuel Esparrels Ferrer, Antonio Aguilar Revilla, Pedro Antonio Gómez Doñate, Manuel Ejido Soriano, Aureliano Marco Domingo, Francisco Llorens Lizándara, Ángel Calvo Escudero, El Rollo, Domingo Navarro Cortés, Minguilla y Delfín Campos, y a la orquesta de Los Marinos en el germen de todo. En aquellos primeros años todo era más pequeño. Había menos socios, menos medios y menos ruido alrededor. Pero ya estaba ahí. Algo que luego no desaparecería, la música, la calle y una forma muy reconocible de estar en la fiesta. Resulta que la peña donde vivía yo había un bar debajo y entonces nos llamaron a otro chaval y a mí. El primer año no pagamos porque salimos nada más para llevar la pancarta. Y en la Plaza San Juan hubo una volada de aire y nos tiró a los dos al suelo. Éramos muy niños. Lo único que pagamos fue la cazadora, la casaca. Y ese año fue así. Y luego ya, a partir de eso, ya nos hicimos de la peña. Pues bueno, es que era muy diferente. Solo había charanga, no había... Normalmente se salía de donde te apuntabas y terminaba donde te apuntabas. Y era todo por los bares. Había un presidente y un vicepresidente. Ellos se encargaban y luego ya... eso fue cuando yo me hice. Nada más había un presidente y un superpresidente. Luego ya, yo cuando me hice éramos 27 socios, ¿vale? Entonces eran muy poquitos. Luego ya empezó a crecer la peña y ya gente voluntaria pues empezó a apuntar y ya cada uno pues se iba dedicando a una cosa. Es que prácticamente no se hacía de nada, se hacía nada más el ponche, se hacía un ponche y luego lo que os he dicho, se iba a los bares contratados y se bebía allí, se bailaba en las calles y punto. Yo he sido siempre de charangas y el lema fundamental de Los Marinos en aquellos años era que teníamos la mejor charanga y luego pues me unió mucho a Los Marinos que mis amigos también se empezaron a hacer de la peña. Entonces yo soy más antiguo, pero hay mucha gente que lleva también muchos años como yo. No tantos, pero un par de años menos, hay muchos compañeros, muchos amigos. Normalmente la peña resurgió cuando nos hicimos nosotros todos amigos. Empezó a tener más auge Los Marinos. En la parrilla, ahí hacemos cenas y cosas de la peña, chorizos asados,
Y normalmente pues hubo un año que, como os he dicho, donde normalmente apuntábamos le dábamos vida, ¿vale? Me acuerdo que se apuntó el primer año que me hice yo, ya os digo, en el Pepico. Luego creo que ya pasamos al Manolo, al Bar Torico, luego a la Parrilla. En fin, hemos ido por ahí por muchos locales y la verdad es que cuando íbamos pues éramos muchos y levantábamos la historia. En la directiva he estado muchos años, estando sobre todo con Escalera, el tiempo que estuvo Escalera, yo no estuve antes cuando estuvo otras personas, y ni Ignacio La Cruz, y después vino ya, yo estuve con Antón, ya no estuve con, bueno, en total, no sé, a lo mejor 15, 20 años en la directiva. Pues era complicado porque no tanto, en aquella época se contrataba, los conjuntos los contrataba la peña, y teníamos que estar negociando pues, con unas empresas, otras empresas que venían, grupos que venían para aquí, grupos de allá. Casi siempre contratábamos un tal Robles, que era uno que estaba, me parece que vivía, tenía la central en Valencia, bueno, en un pueblo de Valencia. Casi trabajábamos con ellos porque nos traían los mejores grupos que tenían que traer para todo el verano, los traía nuestra peña, y en Chile las peñas en los pueblos venían, la veían y decían, hostia, pues sí, es bueno el grupo. Y bueno, que nos han venido grupos que después han tenido fama después. Así, los reuniones todo el año teníamos, ¿eh? Cuando no era para eso, era para que había que comprar bebida para hacer, porque hacíamos las garrafas, encargar a Interpeñas que comprara las garrafas para la peña nuestra, porque antes Interpeñas se encargaba de comprar las garrafas, las botellas de los cubatas que se daban los socios, lo cogía Interpeñas, compraba para todas las peñas, y luego teníamos que ir a buscarlas, pagarlas. Bueno, que era una cosa diferente ahora, de cada uno ya va por su cuenta y hace las cosas. Nos juntábamos 5 o 6, un embudo. Uno echaba ginebra, echaba la Coca-Cola y botella. Después ya compramos un barreño grande, llenamos todavía con unos grifos y íbamos llenando. Pero bueno, era un proceso que había que hacerlo. Es decir, que nos pegábamos los castañazos, porque la coque sube, está encima de las garatas, pues salíamos un poco calientes el día que las llenábamos. Quiere decir que con la peña pues hemos hecho el tema de barras. Al principio la peña, cuando empezó, obligábamos a alguien que viniera a poner una barra para darnos servicio de bebida. No nos daban a cambio nada. La primera vez que nos dieron algo a cambio fue a cambio de la barra, que nos dieran un medio pollo en un vaso de plástico de litro. Era la comida que nos dio un día el que se quedó la barra, que era yo, y así. Ahora ya, pues fíjate, ahora te da ya la música y todo, pero antes tenemos que estar negociando con todo el mundo para que se la quedara, no para que a ver quién daba más, luego ya era subasta. Vamos a ver, yo me hice de la peña con aproximadamente 16 años. Recuerdo que lo que era la peña eran unos 40 socios aproximadamente. Nosotros hicimos todos a la vez, prácticamente toda la cuadrilla a la vez. Éramos una pasada de cuadrilla, tendríamos unos 18, 17, 18, 20 personas, y nos hicimos todos a la vez en la Peña de los Marinos. Entonces, claro, aquella peña, entonces, aparte que se regularició un poco, aparte también subió de socios. Entonces, bueno, luego empezaron a venir las mujeres, las novias, que al principio no pagaban, y fue una peña ya un poco más, bueno, más rejuvenecida, como te digo, y un poco más marchosa, vamos, en aquel entonces. Al principio eran muy pocos socios, entonces de alguna manera se podían controlar. Era el escudo bordado, típico bordado de los marinos, entonces eran muy pocos socios, se podían controlar, sabía quién pagaba, quién no pagaba, era todo muy... Pero claro, luego, como me venían más gente, era más complicado, entonces ya se decidió de alguna manera poner un escudo que, como te digo, era impreso con tinta pues eso, de imprenta, la típica tinta de imprenta, para identificar cada año un color. Había varios colores, el magenta, el azul, el amarillo, en fin, varios colores de lo que teníamos de imprenta, y cada año se iba haciendo un escudo de un color para así identificar un poco el tema de, claro, de que cada socio ya tuviera su escudo del año y saber que ese socio ese año había contribuido con la peña. Entonces era muy curioso porque aquello, recuerdo que creo que íbamos a Ferrana por las telas, se cortaban con la guillotina que era lo que corta el papel, cortábamos la tela a tamaño del escudo, y ese tamaño era el que metíamos en la máquina, una Minerva que había antiguamente, que teníamos que imprimir lo que son los membretes de los sobres, o sea, de las cuartillas y tal, y se ponían el cliché del escudo de la Peña de los Marinos,
con cada año pues su numerito, y se imprimían allí. Luego venía el capitán de la peña, que era el Santiaguete Pobrecico, que es el que más, bueno, el capitán, él apoyaba siempre a cada presidente, él estaba siempre allí para ir a por los toros, a las entradas de los toros, en fin, para todo, para lo de autores, para todo el tema, estaba Santiaguete por medio. Y yo era encargado de venir al periódico, claro, era periódico, pero también teníamos imprenta, era Editorial de Lucha. Y ahí hacíamos los escudos y creo que fueron hasta el año, creo que fue en el 96, creo que dejaron de hacerse ya impresos en color ya, ¿vale? Una época, bueno, de unos cuantos años de haciéndolo así. Luego ya se pasó ya a los típicos bordados ya de ahora. Pero esa es la historia más o menos de lo cómo fue para el tema de los escudos. Esto era un problema, vamos, cuando lavabas la camiseta, si no te lo quitabas y lavabas la casaca 2 o 3 veces, pues lógicamente la tinta no era de calidad. Y sobre todo los colores claros, el amarillo y tal, colores claros, iban perdiendo intensidad el color y al final ni se veía el escudo ni el año. Está claro, estaba que aquí se veía todo de la sábana blanca y no había nada más ahí. Lo que hoy parece una peña enorme y consolidada empezó siendo algo mucho más frágil. Un grupo pequeño, una idea, una manera de salir y una identidad que se fue cosiendo año tras año. Pero la historia de una peña no se guarda sola. A veces se pierde, a veces se dispersa y a veces sobrevive porque alguien decidió no tirar nada. Gracias a gente como Antonio Esteban, que guardó infinidad de documentación, o a Merche, que recopiló regalos y escudos durante años, hoy podemos disfrutar de ellos. Y dentro de esta historia hay nombres propios. Personas que no solo pasaron por la peña, la sostuvieron, la representaron, la hicieron durar y tuvieron el honor de ser reconocidos como vaquilleros del año. Uno de ellos, Pepe Escalera, al que su familia le recuerda una gran implicación. Pues total, durante todo el año prácticamente. Este fin de semana pues me voy a por la charanga, nos vamos aquí a esta reunión con el ayuntamiento, nos vamos a juntar los amigos y a ver lo que preparamos. Siempre habría material. Nos incluyó en la vaquilla de la peña pues para colaborar totalmente, pero él con sus amigos era la peña, realmente. Nosotros no teníamos nada que ver con ese sentido. No, pero lo que pasa es que pues cogían su grupo de amigos, era un entorno muy familiar, muy rocero, pues iban de fiestas, iban de tal, pero siempre estaba el complemento, la peña, y así se montaba todo. Aunque Pepe era un pilar indispensable en esta época, él, sin sus amigos, no hubiera podido ejercer sus labores. Para él eran otro fundamento, otro pilar. Lo que pasa es que ellos tenían un grupico muy majo y era la cuadrilla de él, entonces todos colaboraban y muy bien. No paraba, estaba de aquí y de allá, sí, bien. Nos pedía ayuda porque es que antes los bocadillos los hacíamos en casa. Venía el panadero el domingo por la tarde, por la mañana, perdón, y dejaba el pan, nos poníamos mi madre, pues algún hermano. Mi vecina también pasaba, nos poníamos en cadena, iba una metiendo embutido, en la otra cortando el pan, otra embolsando y luego se los llevaba Pepe. Venían, se los llevaba Pepe a la peña y ya está. Y es que Escalera, gran parte de su tiempo libre, lo dedicó a los marinos. Pepe Escalera, siempre rodeado de sus amigos, uno de los cuales Antonio Esteban, que también fue vaquillero del año. Yo realmente a Antonio lo conocí en la peña.
De hecho, empezamos a salir en el 93, después de unas vaquillas, ya empezó nuestra relación y al año siguiente ya nos casamos. Así que yo con Antonio, realmente era Antonio y la peña, Antonio la vaquilla. Vamos a ver, Antonio es que era muy organizado, al contrario que yo no soy organizada. Él siempre era organizado en todo, las vacaciones, las excursiones y la peña, pues a rajatabla. Tampoco había tantos avances así de lo que es Internet, de lo que son las redes sociales y todo esto, entonces todo era a base de mucho papel, muchos archivos, carpetas, y luego él, aparte, se preocupaba, por ejemplo, de cosas que podían servirle para más adelante, de guardarlas, propaganda de regalitos para lo del domingo, para lo de la merienda, charangas, todo lo que pensase que podía servirle lo guardaba. Entonces sí, era muy organizadico. Bueno, porque también en el sentido de que es muy responsable, realmente las cuentas, lo que son facturas y todo eso, por supuesto, lo tenía todo súper organizado. Uno de los momentos inolvidables para el vaquillero del año es el momento en el que se lo comunican. Un recuerdo inolvidable para él y para toda su familia. O sea, yo recuerdo cuando me llamó por teléfono y me dijo que tenía una noticia importante que contarme, y la verdad es que no me imaginaba que fuese a ser esto. O sea, para mí fue una emoción y recuerdo que estuvimos hablando, él estaba súper emocionado, súper alegre, estuve llorando un buen rato, pero al final es algo que no te imaginas que le pueda pasar a tu padre porque al final se lo merece tanta gente, todo el mundo trabaja tanto en que las fiestas funcionen, en que la peña funcione, o sea, que no piensas que le pueda pasar esto a tu padre. Entonces yo solo puedo estar agradecida a la directiva, a los peñistas, a Interpeñas por hacer eso posible, porque para mí verlo así de alegre, feliz, o sea, es que era un sentimiento de orgullo y ya te digo, es que solo puedo estar agradecida eternamente a todos, porque para mí verlo así de feliz, es que estoy segura de que fueron sus mejores, si no fueron las mejores, fueron una de sus mejores vaquillas y sinceramente también de las mías, solo por verlo así de feliz. Durante años, el sonido de los marinos fue la charanga. Más que una música, una manera de anunciarse, de ocupar la calle, de existir. Todos los años la charanga, nosotros la peña siempre ha sido de charanga. Entonces la charanga venía siempre de Ribaforada y luego cuando dejaron de venir ellos vinieron de Cortes de Navarra. Y fuimos un año allí a grabar algo de música, pero vamos, que fue más fiesta aquello que grabación. Grabamos un disco muy bien, allí nos dieron una caldereta, nos hicieron una caldereta con los de la charanga y luego nos llevaron a donde grababan ellos y fuimos ahí a grabar. Lo que pasa es que no debe salir muy bien porque luego cuando llegamos aquí, Puerto que también vino, que fue el que grabó, pues luego tuvieron que ir a su casa al de eso de Puerto a grabar otra vez las canciones porque la música había salido bien, pero las canciones no habían salido muy bien del todo. Así que hubo de todo aquello, sí. Sí, me acordaré un día que no podían venir los de Navarra, ya estábamos ya a la cosa, y contratamos un grupo, una charanga de Valencia. Y nos vinieron con clarinetes, y cuando vimos estaban todos nos juntábamos todos en la parrilla, echábamos un café y, luego y cuando vino la charanga aquella, con timbales y con cosas raras, madre mía, la que se nos preparó ahí. El que contrató, el que nos llevaba todo, tuvieron que ir a buscar gente por ahí para que viniera para reforzarlo, porque ni era charanga ni era nada, era una comparsa de valenciana. Aquel año la pasamos un poco mal, pero bueno, salió. La Peña de los Marinos era charanga.
y realmente pues disfrutábamos, eran amistades. Si ellos eran 30 y los otros 30 que habíamos por allí, pues íbamos poco a poco funcionando y siempre con la charanga. La charanga era fundamental en aquellos tiempos. Aunque la primera señal de identidad y una de las actuales es la charanga, con el tiempo han ido apareciendo otras. Si algo convirtió a los marinos en una imagen inconfundible, fue el barco. Un barco en Teruel. Una idea absurda, sí, pero también perfecta. Y qué mejor que Jesús, uno de sus constructores, para hablarnos del símbolo de los marinos. When they begin. Te cuento un poco la historia. Esto empezó con un furgón de la empresa LAN que se iba a dar de baja y coincidíamos con el 50 aniversario de la peña y decidimos hacer el barco porque anteriormente tuvimos un submarino, pero ya no daba más de sí. Y fuimos haciendo las cosas sin planos de ninguna clase, porque simplemente así se ve. La parte de arriba de las ventanas es la proa del furgón, pero puesta al revés. Luego, no obstante, ya pues fuimos haciendo una serie de chimeneas para las salidas de calor de delante y simplemente por lo que hicimos, echar la imaginación. Con una farola hicimos el mástil, fuimos poniendo unas rejillas de baño para las salidas de humos, las antenas son todas de pura fantasía, hasta incluso lleva un grifo para que vaya profusión a chorro y una salida de humos. Entonces lo que es el furgón, hicimos 4 escotillas para tener cuatro grifos de cerveza y este originalmente aquí en la parte de atrás llevaba una ducha con un rociador y una bandera. Todo esto desapareció por cuestiones técnicas y solamente le pudimos poner dos duchas pequeñas. Todo alrededor que tenemos, pues aparte de mucha imaginación, fue muchas horas de lija y de mano de obra. Las anclas son de madera, hechas a base de retajos y lo que es la parte exterior, pues prácticamente tuvimos que hacer una ventana para poder ver algo, que esta se hizo después de terminado el barco, no sabíamos dónde hacer la ventana y se fue haciendo poco a poco hasta que llegamos a este tamaño. Por dentro, mira, se puede ver perfectamente lo que era la estructura de la furgoneta, que es todo esto, menos el techo, que es lo que te comenté antes, que le dimos la vuelta, toda la parte de la fibra, y luego pues fuimos ampliando para darle la forma del barco y soldando hierro. ¿Cómo lo hacíamos? Pues a ojo, porque no teníamos planos, íbamos poniendo tal como nos pareció. Si te das cuenta, lleva una especie, lo que es una tela metálica, que la forramos de papel y después se proyectó por fuera. Luego una mano de lija y un plastificante, que es lo que ha hecho que aguante esto. Por dentro, pues por dentro ya imaginación al poder. Queríamos que llevara más cerveza que el submarino, entonces pusimos 4 serpentines, como puedes ver. A la parte de adelante ampliamos el furgón, soldamos unas vigas y lleva un depósito de agua de 500 litros con un grupo de presión para poder regar a la gente con aspersores tanto en proa como en popa. Luego se maneja todo desde esta centralita. Desde aquí manejamos todo lo que son luces, todo lo que son sirenas, una máquina de humo que tenemos, un compresor, para que fuera más accesible. Una pequeña instalación de agua para los aspersores y después pues algún gas que otro que tiene por aquí. Las luces interiores, unas luces que funcionaban en la calle pero ya no tenemos luces de estas. Luego le fuimos haciendo cosillas y tiene, por ejemplo, una máquina para tirar serpentinas, que nosotros cargamos la serpentina, cargamos el aire, lo sacamos por la chimenea. Damos un poco y una vez cargado el calderín, abríamos y tiramos las serpentinas por dentro. Todo ciencia. Esto es una máquina que tenemos de humo. El efecto que hace de chimenea funciona perfectamente. Y luego pues es un pequeño compresor. Aquí y luego todo el espacio que hay aquí, en el momento está el barco funcionando, pues son todo barriles, una nevera, bolsas de hielo para enfriar los serpentines
Y tenemos sidra, tenemos cubata, tenemos calimocho, tenemos cerveza, depende cómo vaya la tarde. El primer día que salió, tuvieron que bajarlo a los astilleros a las 8 de la tarde para cambiar la maza del embrague, empezando por ahí. Menos mal que había un mecánico en condiciones y el mismo sábado de vaquillas por la noche se cambió el embrague. Luego pues ha llevado muy mala vida, ha habido unos años con una directiva escasa, se quemaron, perdieron la mitad de las cosas, se fundieron todas las tuberías porque no vaciaron al invierno, se helaron, y luego disponemos de una sirena, que fue lo último que se puso hace 2 años. Todas las ventilaciones y todos los calderines, todo lo que hay aquí es todo o de desguace o reciclado o de segunda mano, pero aprovechado. Porque aquí se cogió desde el que tenía un trozo de tubo en su casa hasta el que tenía un poco de motor. Tenemos esto es de una caldera de vapor viejísima, pero lo pudimos acoplar para saber la presión que tenemos. Antes de este hubo otros. La Santa Cecilia, la Fragata, el submarino, hasta llegar al barco actual. Cada uno distinto, todos reconocibles. El primer barco que yo recuerdo desde que estoy en La Peña fue un barco que se sacó creo que en el 79 y era una barca que había vieja en el pantano. Entonces entre Mariano Escalera, Antonio Esteban, alguno más, la recogieron con un chasis de un 2 caballos, le hicieron una estructura, subieron la edición hasta arriba y la forraron de madera como si fuera un destructor. Claro, ese ni llevaba cerveza, ese iba a empujón. Simplemente lo paseábamos por la calle, con una cuerda estirando y empujando. Después ya, visto lo que he visto, pues el presidente de La Peña iba a dar de baja un R6 y se nos ocurrió lo de hacer el submarino. Vamos a probar. Desguazamos el R6, lo prolongamos con unas vigas y fuimos soldando tubo y haciendo estructura tal como nos pareció. Pensamos en meterle cerveza, pero vamos, aquello funcionó muy poco porque un R6 con 2 serpentines de cerveza, con 1000 kilos encima, no había manera de hacerlo funcionar. Y luego lo que era el proyectado, la gente se lo iba llevando con la uña, total que duró 3-4 años, pero ya tuvo que ir al desguace y ya pensamos en el 50 aniversario para hacer el buque insignia que tenemos hasta ahora. El barco sirve para moverse, para beber, para regar, para hacer remojones. Pero no solo sirve para eso. Sirve para que, en cuanto aparece, todo el mundo sepa quién viene. Incluso el símbolo de los marinos llegó hasta la capital del país para reclamar los derechos de todos los turolenses. Hay peñas con barras. Los marinos tienen un barco. Y eso, en una ciudad sin mar, ya lo dice casi todo. La fiesta dura 3 días, pero prepararla lleva todo el año. Realmente para nosotros la vaquilla empieza ya en el momento en el que acaba la vaquilla, porque ya recogemos todos los trastos y no hay momento para descansar. Empezamos con el reparto de los bártulos y ahí pues ya empezamos a trabajar, digamos, una de las semanas más fuertes de cara a la vaquilla. Sí, asentamos un poco el local para poder hacer los remojones, preparamos el local para la recogida de los bártulos de los socios. Hay una parte de la peña que casi no se ve, la que apunta, reparte, organiza, descarga, monta, recoge, decide y aguanta. La que hace que todo funcione. Mira, Laura. Bien, ¿y vosotros? Esther Paricio, 551. Gracias. Ya sabes Parkinson, ¿no? Sí. ¿Dónde lo compras tú, niña? Ya. Las niñas. Alberto, me faltaba eso. Alberto Salvador. Ahora pasamos, a ver. ¿Soy yo? Quiero una casera. Pasa al fondo. Hola, Carmen. Toda tuya. Súper bien.
como los futbolistas. Genial. Vamos a doblarla y todo. A mí me cuesta. Habla otra vez. Ahí, un poco así diferente. Y la cierras. Paquetadica. Ya. 10 euros. Para eso se cambia. Tenemos dicho antes no hay que dar. ¿Cuánto? ¿Uno solo? Sí. La verdad que conforme más se va acercando ese momento, se va viendo la carpa montada, se va viendo las barras montadas, el equipo de música montado, pues cada vez se va afrontando con más nerviosismo. Porque ya al momento del viernes por la tarde en el jamón ya llegamos bastante cansados por todos los preparativos de la vaquilla. Pero bueno, luego pues lo intentamos gestionar de la mejor forma. Al haber bastante gente en la directiva, pues hacemos rotaciones a la hora de recoger los tickets, de trabajar, del montaje. Entonces al final el cansancio pues se va gestionando él solo. Lo más estresante yo diría que es el intentar que todo salga bien a la hora de remojones, la gestión de las comidas, la gestión de todas las actuaciones, que todos los socios estén contentos, que no surja ningún problema de última hora, porque a pesar de que intentamos tener todo bastante cuadrado, pues siempre surge alguna cosa de última hora. Entonces pues intentar gestionarlo de la mejor forma posible. Durante todo el año pues intentamos juntarnos, pues al final hemos creado una gran familia. Y sí, pues hay momentos bastante divertidos y la verdad que a la hora de solicitar cualquier ayuda se prestan bastante para echarnos una mano. Ahí no tenemos ningún problema. Con ser miembro de la directiva, pues al final es una cosa que la haces porque te gusta y porque nos llena. Luego también hay un buen grupo en la directiva y sobre todo pues es bastante ameno a la hora de gestionar todo. Seguramente alguna cosa pues siempre suele fallar, pues intentar minimizar esos riesgos, intentar salir de ellos como podamos. Mientras unos llegan a disfrutar, otros llevan tiempo trabajando para que todo esté listo. Y casi siempre, cuando sale bien, nadie piensa en ello, que es precisamente la prueba de que funcionó. Pero la vaquilla no son solamente los 3 días de julio. El que más esfuerzo, digamos que sería durante todo el año, porque a nivel de organizar todos los eventos que hacemos, como la Cena de Reyes, los diferentes vermús que hacemos, también solemos intentar que salga un viaje con toda la peña, las capeas, la comida de hermandad de la Fuente Cerrada. La verdad que son muchos eventos durante todo el año y es bastante trabajo. Eso sin nombrar toda la parte de organizar la vaquilla. Al final son muchos eventos, pues intentamos gestionarlo de la mejor forma, sobre todo para que el socio pues pueda integrarse, ya no los socios más antiguos, sino los nuevos, pues que intenten integrarse también antes de la vaquilla. Entonces, al final, durante la vaquilla somos todos una familia. Entonces, cuanto más integrados lleguen a ese momento, pues mucho mejor para todos. Y un momento perfecto para integrarse son los vermús que se realizan en el local de la peña. Otra oportunidad, venga. Soy de los marinos, soy de los marinos, y tú no, y tú no, y tú no. A lo largo de los años, la peña ha realizado diferentes viajes. Estuvieron en Portaventura, Terra Mítica, excursiones por viñedos, Barbastro. Pero una de las actividades clave en sus tiempos fueron las capeas. Yo las recuerdo siempre accidentadas, porque mi marido se solía meter al toro y siempre caía. Pero pocos, accidentadas. pero se metía él y Juan Carlos, y dos, sí, dos o tres más. Los más toreros, Sí. las demás a reírnos, porque no lo de las vacas y todo eso, lo de las vaquillas Sí, de lejos. es que al final, pues pero íbamos arriba te animabas demasiado. al sí. Pinar, donde lo del Jodela. Y íbamos a pasar el día, a disfrutar el día, pues nos llevamos todos los bártulos que podíamos, pues allí teníamos la barra
de las cervezas, luego nos llevábamos algo de picoteo para luego la tarde, íbamos todo el mundo, de hecho, para coger sitio de sombra, que yo recuerdo que hubo una persona de nuestro grupo, que yo me voy a las 9 de la mañana a coger sitio, sombra, porque con el día que hace, bueno, cogió la sombra a las 9 de la mañana, pero bueno, luego cuando empezó a girar el sol, allí nos achicharramos como pollos, pero bueno. No había tanta unión como ahora, porque en realidad cada uno se llevaba su mesa y sus sillas, y entonces Sí, no es sí. como ahora que estamos todos Era juntos. como ir un día de campo, Sí. pero bueno, la gente se animaba y es verdad que la gente que le gusta la vaquilla salía ahí al ruedo y los demás a reírnos y a mirar. Y si hay un momento en el que se empieza a sentir que la vaquilla se acerca, es en la comida de hermandad. Se ha portado bien, eso, pero ¿qué año nos dio? ¿Qué salida de la Virgen nos dio? Si no estoy yo, no sale la Virgen. ¿Que no sale la Virgen? Si no soy yo, Luego el yo caso la luego el caso se sale por todas fotos, ¿para aquí? Sería de una fiesta sin sus anécdotas. En la Fuente Cerrada, la comida de junio en la Fuente Cerrada, aquello fue apoteósico. Os No hicimos sabíamos alguna jugar al trampa, guiñote, os hicimos no alguna sabíamos, trampa. pero pocas. Algunas, no pocas. sabíamos. Pero es que no os dabais cuenta. Y nos apuntamos porque queríamos participar, nosotros somos para todo. Y claro, fuimos pasando de... Hacíamos una trampa, luego otra, y como nos dabais cuenta, ya nos veíamos ganadoras del Bueno, guiñote, llegamos hasta la verdad. semifinal, ¿eh? Nos veíamos ganadoras, entonces, pues bueno. Bueno, nos reímos muchísimo, Nos lo reímos disfrutamos, y lo os pasamos cono- a gusto y os y alguno conocimos. también se rió bastante. Eso también explica la fuerza de la peña, que no aparece de golpe en julio, que llega ya en marcha, que es una continuidad. Hay un momento en Teruel en el que todo parece concentrarse en un solo punto: la plaza, la columna, el pañuelo. Bueno, aquí se han contado muchas historias, yo no sé lo que habrá pasado años antes o no, pero bueno, cuando subíamos nosotros éramos una cuadrilla de amigos que seríamos unos veintitantos, sí, 24, 23, por ahí iría la cosa. Y entonces uno de mis amigos, Miguel, pues se iba a la mili ese año y decidió, después de la traca, que estábamos todos para aquí gambarreando como siempre, y dijo, oye, que voy a subir a poner un pañuelo, que me voy a ir a la mili y a lo mejor ya ni lo veo. Con que nada, otro amigo se fue a su casa, que vivía aquí detrás, cogió de su casa un pañuelo, lo bajó, hicimos la torre y subió Miguel para arriba. Y así poco a poco al año siguiente pues hubo otro que también dijo, pues ahora me voy yo, subo también. Y luego ya por tercera vez pues subí yo. Y entonces ya fue cuando las peñas pues se creían que éramos los marinos los que subíamos y no, éramos una cuadrilla de amigos. Pero bueno, poco fue así que entonces estaba de alcalde Ecez, Ricardo Ecez, y Ricardo Ecez dijo, pues para que no haya problemas, pues cada año que lo ponga una peña. Nos reunió a todos, allá de la caja de ahorros, arriba en el primer piso, y ya se trató eso, que cada año subiera una peña. Y me acuerdo que aquel año, pues, me parece que se le cedió a los chachos porque era un aniversario o algo, y hasta de hoy, así ha seguido la cosa. ¿Casualidad o profecía? Desde la primera puesta de los marinos, la lluvia ya quiso acompañar en ese momento. Recuerdo que subí y nada más bajar cayó un aguacero que se podía nadar aquí en la Plaza del Tórico. Eso fue el peor recuerdo que tuve, porque salimos todos chopadicos. Pero vamos, aquel año lo pasé en grande. Pero mira, aquel mismo año
ocurrió otra cosa curiosa, que mucha gente ni lo sabe. Pues cuando terminó la vaquilla íbamos 4 amigos. Claro, llevábamos algún trago. Y venía uno que trabaja en el ayuntamiento que se llama Martín. Y le digo, Martín, sube y quítalo, que ya acabó la fiesta. Me acuerdo que vino una peña, nos echó la bronca, casi allí hubo pelea, pero bueno, el caso es que lo quitamos. Y a raíz de ahí pues se volvió otra tradición más, había que quitar el pañuelo. El mismo año ese, sería para agosto, no me acuerdo el día, pero en agosto. Y vinieron a buscarme que iban a rodar un vídeo que se llamaba Vivir Teruel. Bueno, vale, me salgo del trabajo, me voy a mi casa, me pongo la camisa de los marinos y me vengo a la plaza. Pero entonces no había gente para poder... Con que unos que había por aquí en una mesa, pues se pusieron 4 o 5, me empujaron un poco y subí, lo puse y ya pudieron rodar, ¿sabes? Pero era un vídeo muy bonito porque salía toda vaquilla de Teruel, salía el folclore, era muy bien, muy bonito. Un primer pañuelo, años después otro, y más de 2 décadas después, el último. Toda una historia. Sí, bueno, por los preparativos, pues bueno, hubo de todo, muchos nervios, tensiones y bien, pero vamos, intentas hacer todo mejor que puedas y al final es verdad que en el ensayo pues salió bastante bien y es bueno, ahí te das cuenta de que puedes subir, que tienes los compañeros allí, que puedes subir y te quitas esa presión, ¿no? De decir, hostín, a ver si no voy a poder llegar. Bueno, y ese día te quitas la presión. Bueno, y luego pasa que el ensayo fue una cosa y luego el día de la puesta los compañeros te subieron. Es que yo no tuve que hacer nada, es que me subieron. Igual que en el ensayo eres tú el que vas un pie aquí, un pie allá. En la puesta el sábado, vamos, fueron los compañeros que me subieron hasta arriba. Bueno, ese día fueron muchos nervios por el tema de la lluvia, como todos sabéis, que nos cayó mucha agua. Y los días de antes, pues bueno, mientras se acercaba la fecha, pues un poquito más de nervios, pero bueno, realmente tampoco... Cuando se iba acercando los días, cada vez más nervios. Con cada entrevista que te preguntaban esto mismo, pues creo que hasta ellos mismos te incitaban a tener algo de nervios. Y bueno, y ese día, sí, la verdad que ese día, esperando que parase la dichosa lluvia, hasta que finalmente lo pudimos poner. En ese momento se siente, pues eso, mucha emoción, sueltas todo, hay una explosión sueltas todo, una explosión de emoción, vamos, espectacular, la verdad. Indescriptible. Ese momento es, sí, lo que te digo, es, vamos, de las mejores cosas que he podido vivir. Abajo fue pues otra explosión de sentimientos a la gente que quieres. Como sabéis vosotros, yo soy un poco lloricas, estuve llorando, no sé, el rato, los amigos, con los familiares, con mis hijas, con mi mujer, mi madre que estaba en un balcón. Fueron muchos sentimientos que te embargaban, la verdad. Pues los momentos previos fueron un poco complicados, por llamarlo de alguna manera. Recuerdo por la mañana cuando fuimos al ayuntamiento, que parecía que el sol nos iba a dar una tregua, pero todos de la directiva, todos socios estábamos mirando el pronóstico del tiempo y justo a esa hora empezaba a llover. Conforme vimos que se iba acercando el momento, vimos que al final iban a tener razón y cada vez se nublaba más. Recuerdo un momento justo, sería sobre las 3 o así, cuando empezó incluso a granizar, que aquello fue decir, vale, sabemos que va a llover, a ver qué pasa. También recuerdo de estar toda la directiva metidos en la caseta de los remojones, que de hecho hay una imagen que se nos ve todos con una cara un poco de incertidumbre, a ver qué pasaba. Realmente tampoco estaba muy nervioso porque al final es algo que no depende de ti. O sea, nosotros habíamos preparado todo, teníamos todo claro y si llovía o no llovía no podíamos actuar sobre ello. O sea, era un poco a esperar a ver qué pasaba. Vimos que llegaba el momento y que pintaba muy mal, seguía lloviendo y ya fue el momento, claro, cuando tuvimos que ir al ayuntamiento, me reuní con la alcaldesa, con Interpeñas, a ver qué decidíamos. Nuestro principal objetivo era la seguridad. Eso no queríamos, al final sabemos que es un acto muy multitudinario y si empieza a llover muy fuerte o había incluso una granizada, podía haber alguna estampida, algún problema de aglomeración de gente con lo que eso conlleva. Entonces decidimos que lo principal era la seguridad, entonces había que posponerlo hasta que viéramos una ventana y se podía. Por mi parte tenía muy claro ese aspecto, si se podía poner bien y si no,
Era una pena, la vaquilla obvio que iba a empezar igual, no dependía ya de nosotros, pero había que hacerlo con seguridad. ¿Se podía hacer más tarde? Por la noche, bueno, al día siguiente, cuando fuera, pero se hacía bien, en condiciones, y es un acto muy bonito que luciera. Para hacerlo mal y con peligro, no lo íbamos a hacer. Al final creo que fuimos todos de la mano, estuvimos todos de acuerdo en que la subida era lo primero, lo pospusimos, y yo creo que al final pudo salir bastante bien. Sí que es cierto que justo al posponerlo, ya paró, y nos dio toda la tregua, que se podía haber adelantado un poco, pero bueno, tampoco somos adivinos. Al final nos dio ese respiro, pudimos ponerlo, quedó muy bonito, y de hecho, nada más acabar, volvió a llover otra vez, así que tuvimos el margen justo. Yo pienso que para cualquier tuelense o cualquier vaquillero, por muy alto que suba o muy grande que sea la montaña que escale, jamás va a estar tan cerca de tocar el cielo como lo que se está desde allá arriba. Realmente es una sensación increíble, ver a todo Teruel ahí abajo, en nuestro caso a todos los marinos ahí animando, como íbamos con los gorros, se nos veía más, muy emotivo, ves a todo Teruel. Yo recuerdo, desde que soy un crío, entrar y animar cuando pone el pañuelo como si lo estuviera poniendo yo, y es lo que intenté un poco también transmitir, que todo el mundo fuera partícipe y que no solo lo estábamos poniendo Javier y yo el pañuelo, que lo estaba poniendo todos los marinos y todo Teruel. Ese día todo se retrasó, menos lo importante, porque la vaquilla ya había empezado mucho antes, en el momento en que cada vaquillero se viste con sus mejores galas. Y cuando por fin llegó ese momento, toda la ciudad estaba ahí. Pero una peña no solo se define por cómo se ve a sí misma, también por cómo la recuerdan los demás. La vaquilla siempre se vive de una forma extraordinaria porque es una fiesta, yo ahora estoy hablando de ella, se me pone la carne de gallina, porque lo que tiene la vaquilla es que es también un sentimiento. Por tanto, yo soy peñista desde siempre, soy absolutamente vaquillera y bueno, cuando eres alcaldesa evidentemente la vives con mucha responsabilidad, pero eso no me impide disfrutarla igual como un turolense más. Pero yo recuerdo cuando era joven, cuando era jovencica, que venían los marinos, y eso era la frase, que vienen los marinos, porque era una de las peñas más numerosas, una peña muy divertida, y con ese número y sus barcos, pues parecía que digamos, no me voy a decir que arrasaba con todo, pero que sí que imponía, y esa frase, que vienen los marinos, pero en positivo, pensando, como digo, que era una fiesta, era una peña muy numerosa y muy divertida. Bueno, ¿qué voy a decir a la peña de los marinos? Cuando acumulas tiempo de alcaldesa, te pasan muchas anécdotas, que todas fueran como esta, evidentemente, que caiga un diluvio justo a la puesta del pañuelo. Bueno, pues los marinos, el agua parece que lo atrajo, pero sobre todo lo que recuerdo es la responsabilidad de la peña. No era una decisión fácil, hiciéramos lo que hiciéramos, iba a ser cuestionado, privamos la seguridad por encima de todo, porque hay que recordar que hay que subir a una columna, que la columna puede resbalar y que además también son unas imágenes que luego dan la vuelta a toda España. Por tanto, lo que recuerdo sobre todo es la responsabilidad de la peña, el buen hacer, y yo solo tengo palabras de agradecimiento, tomar una decisión consensuada con Interpeñas y con el Ayuntamiento, que hoy es una anécdota más y que en aquel momento también, porque la gente decía, se ha retrasado el inicio de la vaquilla. Yo decía, no. El que dice eso no es vaquillero de verdad, porque los vaquilleros sabemos que la vaquilla empieza cuando te vistes de vaquillero, cuando acudes a tu peña a comer, a tomar el café y empieza a sonar la charanga. Por tanto, la vaquilla ya había comenzado, lo que hicimos fue retrasar la puesta del pañuelo, todo salió bien, todos nos divertimos y quedaron también imágenes para la posteridad muy divertidas, o sea que es un buen recuerdo en el fondo. Es inevitable que una peña con tanta historia haya visto nacer a otras con las que hoy comparte las calles turolenses.
Lo que sí que veíamos en los marinos es la diferencia de la indumentaria. Por nuestro nombre, pues fue como muy seguido el decir, pues nosotros llevamos también una casaca, simulábamos los presos, pero manteniendo el atuendo vaquillero, la gorrinera y la faja y el pañuelo. Es decir, era un reflejo el veros de como alguien, un grupo rompedor. Es decir, estamos aquí, y claro, esa energía de Peña Nueva la canalizas pues de que queremos que se nos vea. Pues yo tengo el recuerdo de cuando era pequeño o más joven, es decir, el ver la cantidad de socios que tenía la Peña de los Marinos. Es decir, ver el submarino, evidentemente, es un símbolo que todo el mundo tiene arraigado de la Peña de los Marinos. Y el ver esa marea, si vale el símil, de socios camino cuando se movían o se desplazaban, y algo muy llamativo. Ese recuerdo lo tengo muy vivo de los marinos. Pues una anécdota fue el primer año que salimos, cuando estabais en la ronda, en el local actual de la Peña del Ajo, pues veníamos de la merienda y pues surgió que los marinos empezaron a gritarnos novatos, novatos. Acabamos todos en el local, todos juntos y pasando la tarde bien. La Peña de los Marinos era de las peñas, posiblemente de las pequeñas, que tuviese, no lo recuerdo muy bien, pero yo te estoy hablando de peñas de 60 socios. Recuerdo los Chachos, que era la mayor, la más numerosa, y eran pues 60 o 60 y pico, que estaban en la calle San Miguel, a la derecha, que luego han hecho ahí, donde está la Asociación del Cáncer. Pues, y los marinos eran peñas aún más pequeñas, tal vez a lo mejor de 40 socios. Yo sí que las recuerdo, sí. Recuerdo las peñas, porque ya digo que siempre me han gustado mucho las peñas, haya pertenecido o no a ellas, es que me han gustado. De la Peña de los Marinos recuerdo perfectamente a los miembros que estaban en Interpeñas, que entonces nos llamábamos propeñas vaquilleras, que estaba Santiaguete e Isidro el Chato. Aparte de que haya sido la peña más numerosa en su momento, que digo que a mí eso me causaba mi envidia, puesto que las peñas antes tenían el voto según los socios. Cuantos más socios, más votos. Entonces, claro, llegaban las peñas numerosas como los Marinos o los Chachos o alguna, la Unión, y claro, nos llevaban a las pequeñas por la calle de la Amargura. Y en cuanto que, desde luego, ha sido una peña muy divertida, aparte de que han mantenido las costumbres, me parece buena idea mantenerlas, y como es el submarino, que siempre, pues, desde luego es un fichaje muy importante para la peña. Un amigo del pueblo era de los marinos. O sea, con lo cual, las primeras vaquillas que pasamos, las pasamos alrededor de los marinos. Ya solo, yo que me gusta mucho disfrazarme y me gusta mucho el ambientarte en la fiesta, ya solo la vestimenta que lleváis vosotros, pues ya llama la atención, porque no dejáis el blanco, o sea, respetáis el blanco como vamos todos, pero le dais ese punto de queremos ser otra cosa, ¿no? Me acuerdo mucho de vosotros en una de las puestas del Pañuelico, que llovió también aquel año, que si quieren que llueva, que os llamen a vosotros. Aquel año fue espectacular, eran los años 80 y tantos, sí, 83, sí. Por ahí. Pues de eso estaba pero abajo, ¿no? Como ahora que ya no pisó la Plaza del Tórico para la puesta del Pañuelico. Pero, por ejemplo, aquel año fue espectacular. Y luego me acuerdo de casi todas las juntas directivas, sobre todo presidentes, pues con todos tienes una relación, y una relación pues creo que cordial con todos, y eso que bueno, pues habéis cambiado de local, el local vuestro se va encogiendo y alargando porque vamos poniendo elementos por la ciudad. Bueno, pero los recuerdos de la Peña de los Marinos, ya te digo, es que sois una peña especial, que cuando yo empezaba a venir aquí erais una peña gigante, de lo más grande que había o los más grandes, y que ahora pues ahí estáis, somos vecinos de peña.
a ver, nosotros que no éramos de peña entonces, que veníamos del pueblo, pues ibas pues, al grupo de referencia, pues ya te digo, el primer año estuvimos en Marinos, varios años estuvimos en Los Chachos, pero luego corríamos todas las peñas, pues dabas la vuelta y ibas dando. Con lo cual, los marinos eran, en la ronda eran los marinos, ¿no? Que luego ya te ha costado, nos ha costado, ahora para los más jóvenes ya, el ajo es el ajo y está ahí, pero claro, el ajo estaba en Amantes y vosotros estabais ahí y la referencia de marinos era ahí. Mira, la cabalgata de Teruel es una cabalgata humilde, porque claro, te vas a Euro Disney o te vas a Madrid, a Zaragoza es espectacular. Aquí es humilde, pero tiene una característica, que es la participación de todos los grupos. Si tú propones y los grupos participan y le ponen interés, creo que le dan el sentido y el espíritu de la cabalgata. Y es por eso, es decir, os lo propusimos, que además aceptasteis a la primera, salís muy ambientados, vais dando cositas a los críos, pues queda súper chulo. Vamos, yo creo que pega y que está muy bien el haceros partícipes también y no solo ceñir las asociaciones, que sois asociaciones culturales solo dentro de la fiesta de los 4 días de la vaquilla, sino que participéis también en diferentes actos a lo largo del año. Sí que considero, conociendo pues hombre, a lo largo de estos años he conocido a muchísimo vaquillero, a muchísimo peñista y a cada uno de su peña. Y el marino es marino. Es decir, estoy seguro que tenéis más sentimiento de peña desde el principio, porque además ahí ya hay generaciones de marinos. O sea, conozco a los que eran más mayores que yo, conozco a los que son como yo y ya conozco a sus hijos que siguen estando en los marinos. Eso es algo increíble. No digo que las demás no lo tengan, pero hay muchas que no, te apuntas a una peña porque quieres estar en una peña, quieres hacer cosas en la peña, pero no tienes tanto sentimiento. Con lo cual, lo más que diría es el sentimiento de ser de los marinos, que ya te digo, que ahora en mi peña tengo un amigo que ha sido toda la vida de los marinos, que ahora está con nosotros porque los amigos hemos ido hacia ahí, pero que él sigue siendo marino y que cuando se cruza con la charanga, vamos, se le van los pies. O sea, que sobre todo el sentimiento. Y después creo que sois muy participativos y que en cuanto tocan a hacer algo o a organizar algo, a preparar algo, ahí estáis y siempre habéis escuchado y siempre habéis estado. Además, también hay empresas que han compartido parte de estos 75 años de recorrido de la Peña de los Marinos. Para nosotros fue un orgullo, ¿no?, empezar a trabajar con la Peña de los Marinos, porque al fin y al cabo era trabajar con una de las peñas más importantes que había de Teruel. Y bueno, pues debutar en Teruel y debutar con los marinos era como debutar el Teruel con el Real Madrid, ¿no? Nosotros vinimos y me acuerdo perfectamente que lo hicimos en la zona del Óvalo y la verdad que ese año nos sentimos muy orgullosos porque al fin y al cabo lo hicimos y bajo mi punto de vista no lo debíamos de hacer muy mal porque casi llevamos 25 años o 25 años. Bueno, pues la verdad que la peña la he visto con dientes de sierra, ¿no? Hemos visto que cuando empezamos había muchísima gente, había muchísimos socios, luego vimos que pegó un bajón y bueno, pues ahora estamos viendo que se ha recuperado, que se ha estacionado y la verdad que pues nada que ver como hace unos años, ¿no? La verdad que las directivas, dependiendo cómo lo hacen, pues al final pues recogen frutos y estoy más que convencido que ahora mismo, pues sobre todo en este 75 aniversario, vais a recoger vuestros frutos porque lo estáis haciendo muy bien. Y os preocupáis, pues sobre todo, pues de ese socio, ¿no? No os apretéis a los proveedores, que es a base de eso, pero bueno, somos conscientes que al final tenemos que convivir ambos dos. Me acuerdo perfectamente el primer año, ¿no?, de que cuando llegamos y no sabíamos exactamente, que íbamos con vajilla, cubertería y cristalería, y que bueno, pues algunos pues hacían barbaridades con la cristalería y la cubertería, ¿no? Y bueno, pues alguno que se pasaba, pero bueno, pues ya sabes que el primer día y sobre todo pues el sábado, pues hay que tratar de apaciguar porque la gente va pues un poco, pues, bueno, de fiesta y nosotros al fin y al cabo nos dedicamos para que siga esa fiesta. Pues era una manera de abrir bueno, de teneros como clientes a la Peña de los Marinos, ¿no? Entonces nosotros ofertamos pues de ponerle vajilla, cubertería, cristalería, ¿no?, con mesas, con sillas y tal igual, ¿no? Y eso al final se ha transformado que ya muchísimas peñas, no con la vajilla, la cubertería y la cristalería que se usaba en aquellos tiempos, pero sí que con el usar y tirar, pues la verdad que ha sido algo que se ha corrido en todas las peñas, ¿no?
y que se ha transformado en que prácticamente la gente lo que quiere ahora pues es esa comodidad, ¿no? de seguir estando en la fiesta, pero con mucha más comodidad, ¿no? Con esas mesas y con esas sillas. La verdad es una peña que lo trabaja con mucha sinceridad, ¿no? Las cosas que hace, en este caso soy bastante sinceros a la hora de plantear los servicios, ¿no? Y bueno, la verdad que sigáis confiando en nosotros, ¿no? Durante 20 y tantos años, a nosotros eso también nos congratula, ¿no? En el sentido de que, bueno, lo hacemos bien, llegamos siempre a buen entendimiento, siempre vosotros pues tratáis de hacerlo lo mejor posible con el menor dinero posible y nosotros pues nos adaptamos en este caso a esa clase de servicios que hacéis, ¿no? Bueno, vosotros tenéis ahí ya un remis, ¿no? Tenéis el remis de los que quedan de antes, con la nueva juventud que entra y con los que normalmente habéis estado en el medio, ¿no? Y la verdad que eso pues conlleva pues una manera de trabajar pues la verdad que bastante buena, ¿no? Porque al fin y al cabo sois más comprensivos, ¿no? Con nosotros, ¿no? Y os adaptáis un poco a, como digo yo, ¿no? En este caso somos como los camaleones, ¿no? Y sobre todo pues con el compromiso de esa directiva, ¿no? Porque una cosa son los que están de fiesta y otra cosa es la directiva, que tiene que estar en el momento y en la hora adecuada para dar esos regañados, para dar esos vales para que puedan coger y puedan beber en la barra, para que estar en las recenas. La verdad que el compromiso que tenéis, sobre todo pues los que sois de la directiva, pues la verdad que sois muy comprometidos y es de agradecer, ¿no? Y sobre todo que os te tienen que agradecer a todos los demás componentes de la peña ese compromiso que tenéis, porque al fin y al cabo los que más disfrutan son ellos y son gracias a vosotros. Yo creo que los marinos es el futuro de una gran peña en un Teruel con unas vaquillas que sin los marinos no serían vaquillas. Desde fuera, los marinos son muchas cosas a la vez. Una peña grande, una peña visible, una peña reconocible, pero sobre todo, una peña que deja huella. ¿Y quién mejor que explicar cómo se vive la vaquilla desde dentro que quien le da vida a ella? Los peñistas. Solo ver y escuchar a sus protagonistas puede acercarnos a lo que significa de verdad vivir esto desde dentro. De sus gentes, donde perderse de forma permanente, donde se creó la magia con Buñuel. Ver las estrellas tumbado en jabalambre, y en Camarena veranos imborrables junto a amigos que jamás olvidaré. Y aunque piensen que no existe, pero el perdura y resiste, ponte ya el bañuelico de una vez. Y es que en vaquillas suena charanga, se desborda la alegría, de peña en peña hasta que se haga de día, que el calimocho nos active el corazón. Son 4 días para olvidarse de las hostias de la vida, para disfrutar y perpetuarse la sonrisa y dejar que la pasión inunde la ciudad del amor. Diferente, y el alba vuela libremente, donde buscaré tus ojos otra vez. Ciudad mudéjar, tierra de los amantes, con su dórico para ellos lo más grande, y sus pueblos son la magia del Teruel. Y aunque piensen que no existe,
Teruel perdura y resiste, ponte ya el pañuelico de una vez. Y es que en vaquillas suena charanga, se desborda la alegría, de peña en peña hasta que salga de día, y el calimocho nos activa el corazón. Son 4 días para olvidarse de las hostias de la vida, a disfrutar y tatuarse la sonrisa y dejar que la pasión inunde la ciudad del amor. Esta es la mejor peña del mundo. Esto se acaba ya. Ya quedan pocas horas. Pero volveremos el año que viene. Eso es. Viva la vaquilla. Y mejor. Y es que uno de los momentos más esperados para los marinos es el domingo por la tarde, con la fiesta de los disfraces. Bueno, nos hemos disfrazado de todos los que podéis imaginar. Nos hemos disfrazado de piratas, de romanos, con Asterix y Obelix. De policías. De policías y ladrones De de cajos. música disco. De los años 80, de pastor con ovejas. De políticos corruptos y secretarias. Y secretarias. Es que hay tantos de rockeros. De, bueno, los autos de choque. De Vicky el Vikingo. De vikingos. De cintas de cassette. Nos lo curramos, sobre todo el año de los coches de choque, porque Autos nos de hicimos choque. todos los coches, que somos muchísimos, incluidos a los hijos. A los hijos. Los hicimos, vamos, manualmente, con tela, recortes, nos pegamos fines de semana de antes, preparando, ahora nos lo pasamos divinamente. Tenemos un artista en el No grupo concebimos el domingo que nos sin- ayuda mucho a hacer los disfraces y todo el marketing que Sí, lleva, sí, que sí. es Jesús. Jesús Bueno, nos bueno, ayuda bueno, mucho y muchos otros. y hace muchas cosillas. Y muchos otros, pero vamos, que nos Pero encanta. Que sobre no, todo, pues eso, que somos un grupo y nos Sí. gusta participar en la fiesta, claro. Y no, un domingo de vaquilla sin disfraces, no. No Ya es nos la ponemos vaquilla. nerviosas en la comida porque nos tenemos que ir a cambiar. Y no nos da la vida para corriendo irnos a cambiar. Y es que en vaquillas suena charanga, se desborda la alegría, de peña en peña hasta que salga de día, y el calimocho nos activa el corazón. Son 4 días para olvidarse de las hostias de la vida, a disfrutar y tatuarse la sonrisa y dejar que la pasión inunde la ciudad del amor. Y es que en vaquillas suena charanga, se desborda la alegría, de peña en peña hasta que salga de día. Pero en un remojón nocturno es donde los marinos y marinas realmente se dejan llevar. Venga esas palmas, arriba esas palmas. Para pa 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 pa. Que no se diga, que no se diga. Venga. Buenas noches. ¿Con quién hablamos hoy? Con Flavio. Hola Flavio, ¿qué tal? Un marinero. Sí. ¿Cuál es el mejor momento más especial en la peña, con los amigos o en las vaquillas en general, en los marinos, que recuerdes? Yo, para mí, la verdad es que siempre es el momento de la quitada. En el momento en el que estamos ahí todos juntos y vemos que se acaban las fiestas en las que hemos compartido tantos momentos y muchas locuras e historias. Y ese momento en la quitada en la que vemos que se acaba todo, pasa la traca y nos miramos todos y nos damos un gran abrazo. ¿Cómo describiría el ambiente y la energía de las celebraciones con la peña? Algo... La hostia, vamos, la hostia. Somos los mejores. ¿Alguna celebración en particular que haya sido especialmente memorable? Sí, me gusta poner el pañuelo con agua, con mucha agua. Para los marinos que no te conozcan, ¿cómo describirías el ambiente y las energías que se transmiten en la peña?
Pues el ambiente y las energías son muy buenas y hay que ser de esta peña para saber lo que son las vaquillas. Esto es lo más de lo más y sigue con lo más de lo más. ¿Tienes mucha experiencia ante la cámara? No, solo salgo en El Tiempo en Telediario, primera edición, y ahora va a salir también en Antena 3, que me han contratado. Por eso el sábado tuvo que llover, ¿no? Sí, eso estaba ahí, no podíamos hacer nada con el tiempo. Había mucho nubarrón y iba a caer, y aún tuvimos suerte que cayó, pero no lo que se esperaba que cayera, pero bien. Todo, si no hubiera habido tanta gente con el barco ya, ahí hubiera sido ya el boom. Hubiéramos flotado y hubiera sido ya el no va más. ¿Lo puedo chupar? My name is Mariano. I am from in Teruel. Peña Los Marinos is the best of the vaquillas. It's the most festival. Una puta salvaje, enero, reaje, Buscamos a los más veteranos y a los más novatos de la peña. ¿Cuántos años lleva? ¿En la peña? Pero no hace falta que lo grabes, ¿eh? Seguimos buscando fuera. Es que esta es mi segunda mujer, ¿sabes? Oye, mentiroso. ¿Por qué os hicisteis de los marinos? Porque hay muy buenos remojones. ¿Os ha gustado la experiencia? Muy buena. Nos encanta la peña. ¿Ha sido vuestra primera peña? Y ya de aquí, adentro de 21 años, poner el pañuelico. A lo mejor sois alguna de vosotras, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Buenas noches. Buenas noches. Os marinos, melhores vaquillas del mundo. El capitán. Bueno, ¿seguimos buscando gente o qué? Solo quiero decir que llevamos 2 años en los marinos, pero que nos sentimos como si lleváramos 20 y que la gente de aquí es maravillosa, la directiva es... Hermana, 20 no, que tenemos 18. Pues eso, como si estuviéramos desde que no hubiéramos nacido. Y que la directiva es increíble, toda la gente que se involucra un montón y que gracias a ellos tenemos lo que tenemos. Y que viva los marinos y que viva Teruel y viva la vaquilla. ¡Vamos! La vaquilla, vista desde fuera, puede parecer ruido. Desde dentro, para ellos, es otra cosa, puro sentimiento. La espera de todo un año concentrado en 3 días. Está claro que una peña con tantas historias no vive solo del pasado. Después de todo lo que hemos visto, la pregunta ya no es qué han sido los marinos, sino qué les espera. Bueno, yo me los imagino, yo llevo muchos años en la peña, yo me los imagino siempre pues igual, activos, alegres y siempre igual. Los marinos nunca se van a venir abajo, siempre va a ser una peña que va a estar siempre arriba, los marinos. Yo lo veo bien, yo he sido desde que he nacido, no he fallado ningún año y sigo aquí y seguiré. Es una peña que tiene unos valores, entonces si tiene unos valores es porque te gusta y has estado muchos años. Yo, por ejemplo, llevo un montón de años y si no me hubiera gustado, pues lo hubiera dejado, pero ahí he seguido, ¿no? Por algo será. Y así le ha gustado que me metió a mí, nada más que nací. Cuando la gente a que estamos mayores
ya no podamos estar, ellos tienen que coger el timón y entonces ellos tienen que ser los que van a seguir en la peña y tienen que tirar hacia adelante. Yo no opino nada, ya lo ha dicho todo él. Bueno, creo que algo bueno que tiene esta peña es que al ser una peña con tanta historia, una peña tan antigua, tiene muchísimas generaciones, abarca un montón de generaciones. Tiene gente mayor, familias, gente joven, gente que incluso ni es de Teruel y disfrutan esos días. Y lo que es aún mejor, que hace que todas esas generaciones se sientan a gusto en la peña, disfruten de todo lo que ofrece la peña y que nos sintamos, pues eso, una peña, una piña. Yo que lo he vivido desde joven, desde tipo familia, con bebé y ahora de mayor, siempre he tenido cabida. Quiero decir que siempre hay apartados en los que siempre te puedes acoplar. Es una peña en la que entra todo el mundo, que por lo que sea, antes era más pequeña quizá al principio en ciertas temporadas y era más familiar, pero de todos modos siempre hay gente, la gente está siempre muy dispuesta a hacerse amigos, los de fuera o los que conoces menos, ayudarte. Lo de ayudarte, además lo sé en carne propia, es algo genial, yo no lo olvidaré. Porque fíjate, yo que tengo 70 años ya, a usted en la peña, y como yo, hay un montón de gente con 70 y pico años que sigue en la peña todavía. ¿Por qué? Pues por algo habrá. Quiero decir que, porque si no, que me cuesta a mí irme al despadre o irme a los abuelos ya, me puedo ir con los abuelos, que soy abuelo. Quiero decir que, pero la peña yo siempre he dicho que el día que deje de ir que deje vaquillas, no hago ninguna peña. Ya que me vaya, no voy a ir ni al despadre, ni a los abuelos, ni nada. Oye, me voy a la playa o me quedo en casa. Bueno, esta peña para mí ha sido una familia porque hemos estado siempre, a ver, de toda la vida, la cuadrilla que te digo que estuvimos más o menos juntos, quitado dos o tres, bueno, por causas más o menos que cada uno va a tomar su... pero vamos, hemos estado siempre juntos, siempre unidos, luego nos hemos integrado muy bien, o vemos que la gente nos ha integrado muy bien con la gente joven, que aunque vamos separados, pero vamos, estamos siempre juntos y la conexión con ellos es buenísima. Yo conozco a gente joven de la peña que la verdad que me dio muy bien y pienso que a la inversa también. Entonces yo destacaría más que nada esas, que estamos ahí todas las generaciones, dos generaciones, estamos ahí puestos, metidos ahí y conviviendo muy bien. Entonces de momento yo destacaría más que nada eso. No son otras peñas a lo mejor que se dedican más, yo qué sé, los bohemios, algunas peñas que son más de, pues eso, más selectivas en cuanto a edad y tal. Esta es que aglutinamos, aquí estamos todos, aquí estamos nosotros que nos vamos y los que van viniendo. Pero es que no he visto peñas ahí como la nuestra, es decir, joder, las generaciones que hay metidas ahí, la gente joven que hay metida ahí, la gente mayor, ya que estamos ahí, ya estamos todos jubilados prácticamente y estamos comiendo juntos, como tú sabes, la fila para las cenas, y estamos bien, nos llevamos bien, pero ya está. Bueno, la peña, la verdad es que somos una peña que habemos de todas edades, y hay mucho compañerismo, hay igual gente joven, gente mayor, nos juntamos todos con todos y como decía, ser de la Peña de los Marinos es otro sentimiento, igual que ser de los Marinos, igual que ser de la Vaquilla es un sentimiento, de los Marinos, aparte de ser tu peña es un sentimiento, bueno, por lo menos para mí y creo que para muchos. La hermandad, yo creo que la Peña de los Marinos, rasgo fundamental es la hermandad, el relevo generacional creo que lleva muchos años haciéndose. Y para mí es muy bonito ver personas de 16, 17, 18 años conversando, contando historias con gente de 60, 70 años. Ese ambiente familiar e intrageneracional creo que es muy importante y es uno de los valores fundamentales y principales de la Peña de los Marinos. Una peña que ha sabido crecer con el tiempo, manteniendo algo esencial, la convivencia entre generaciones. Miguel, ¿te gustaría ser presidente de la Peña de los Marinos en el futuro? ¿Me van a tomar el relevo? Personas de distintas edades, con historias diferentes que comparten un mismo espacio, donde los mayores transmiten, los jóvenes aprenden y al mismo tiempo renuevan. Una forma de entender la peña que no se detiene, que se transforma y que sigue avanzando.
muchas personas con diferentes personalidades, pero con un único sentimiento común. Que la vaquilla siga, que esto perdure, que siga siendo lo que es. Pues no sé, sinceramente yo estoy muy contenta como son las vaquillas ahora, estoy muy contenta como las he vivido cuando era niña, en mi pasado. Yo siempre he sido muy contenta, así que seguro que lo que venga pues me seguirá gustando y las disfrutaremos y ya está, todos juntos. A lo que es el fundamento y el alma de la vaquilla, de las peñas, mucho tiene que cambiar para que no siga así. Yo pienso disfrutarlo hasta el final. Hasta el final, como Antonio, que dijo, yo es que de los marinos hasta el final, y mira, pues sí. Bueno, yo lo que espero de la vaquilla es que no pierda este espíritu. Evidentemente, la vaquilla también va evolucionando. Hoy nosotros la conocemos de una forma y nos parece que la vaquilla siempre ha sido así. Pero si pensamos hace 30 años, ha cambiado mucho, y si hablamos con nuestros padres o nuestros abuelos, pues todavía ha cambiado más. Por tanto, la vaquilla es una fiesta que va evolucionando, que se va adaptando a los tiempos, pero lo que espero es que ese espíritu vaquillero, que es el que se ha mantenido a lo largo de las décadas, aunque puedan cambiar las músicas o puedan cambiar las costumbres, ese espíritu vaquillero, lo que quiero es que se mantenga. También es cierto que la vaquilla afrontará retos. Bueno, pues la vaquilla yo creo que no toca techo, es decir, es una fiesta que no va a tocar techo, pues espero que siga teniendo Teruel la ilusión y sobre todo la ciudadanía de que son sus fiestas populares y que esa alegría por contar en el calendario los días que faltan o cuando te cae el calendario de Año Nuevo, decir, bueno, pues este año la vaquilla es y ya todo empieza a construirse conforme a esos días. Yo creo que tiene un futuro, un buen futuro. El modelo de fiesta creo que tenemos que mejorar en cuanto a limpieza, en cuanto a servicios de váteres, de cosas así. Creo que sí que hay que mejorar, que entre todos lo tenemos que hacer, pero en cuanto al modelo de fiesta yo creo que es perfecto y si nosotros los turolenses, cuando nace tu hijo, lo estás metiendo desde el primer día, es vaquillero y es peñista, o sea, lo lleva en la sangre y es verdad. ¿Tenemos vaquilla para rato? Seguro. Yo que sea igual que hasta ahora, que pueda disfrutar de mis amigos, de mi gente, de todo, ¿no? Sí, yo también. Que sigamos teniendo ilusión, sí. Que nos apetezca, que sigamos sintiéndonos a gusto en la peña, que la disfrutemos, que tengamos salud para poder disfrutarla y que, bueno, nada, que con que sea como todas estas pasadas nos damos por satisfechas. Yo llegué con una cámara pensando que venía a documentar algo y al final lo que hice fue vivirlo, entender por qué para mucha gente esto no es solo una fiesta, es parte de su vida. It brings back the night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars. And down by the shore an orchestra's playing. And even the palms seem to be swaying when they begin the beginning. To live it again is past all endeavor, except when the tune clutches my heart, and there we are, swearing to love forever, and promising never, never to part, never part. What moments divine, what rapture serene. Till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. Sword on
was once afar, become an ember. Let it sleep like the dead desire I only remember. When they begin, they begin.